Hola a todos. Pues muy bien, mientras en el resto del mundo ocurren cosas súper importantes a nivel diplomático, a nivel estratégico, a nivel geopolítico, aquí en España pues seguimos anclados en nuestras viejas cuitas desde hace siglos y siglos, en un mundo feudal, en un mundo que no ha evolucionado desde la Edad Media, desde el feudalismo. Y seguimos anclados aquí con peleitas de si el reino vasco, el reino catalán, el reino de España, el reino de Castilla, el reino de Navarra, etcétera, etcétera. Es así de ridícula, mi querida España, es así de cutre, mientras en otros países, y de cateta, mientras en otros países, digamos, las cosas importantes, las del comer, son las que se debaten, y las que de verdad hacen la primera plana de los periódicos y donde realmente son países serios, en definitiva, donde realmente se habla de las cosas del comer y no de las chorradas que deberían de estar superadas desde hace ya 100 años al menos o 200, que otros países ya han superado desde hace mucho tiempo, el feudalismo y la Edad Media, etcétera. Por lo menos en otros países de Europa Occidental me refiero, vecinos nuestros que se parecen a nosotros. Aquí pues seguimos con nuestras tonterías, mientras los demás pues van haciendo negocios, se van posicionando en el mundo y van haciendo cosas serias de adulto, digamos, ¿no? Y no están en cosas infantiles, de catetos, etcétera, ¿no? De hablar varios idiomas en un parlamento, etc, etc. Entonces, ejemplos. En Italia se habla de si entran en la ruta de la seda con el gigante asiático, China, o si no entran, por ejemplo. Ese es el debate nacional de Italia. Si le hacen caso a Estados Unidos, siguen siendo socio privilegiado de Estados Unidos, por lo tanto, de la OTAN, por lo tanto, digamos, aliado preferencial de Estados Unidos contra su guerra, contra la guerra que está librando con el resto del mundo y con Rusia en particular, por mantener su hegemonía imperial. Italia pues tiene que posicionarse. Al principio parecía que la Meloni se iba a posicionar más bien a favor del eje chino-ruso, pero ahora, pues a última hora, parece que los Estados Unidos han hecho la presión suficiente como para que quitarle de la cabeza esto de la ruta, esto de que Italia sea, como ya lo fue en el pasado, el puerto o la llegada final de todo lo que pueda llegar de China, de Rusia, con esa nueva ruta de la seda terrestre que ambiciona todavía con hacer China y patrocinada por Rusia, evidentemente, y parece ser que al final les han dado esquinazo a los chinos y parece como que se quieren postular, o sea, que quieren mantenerse en el eje anglosajón. Es un tema interesante, es un tema de mucho calado para el futuro de los italianos, para el futuro de Europa y para el futuro del mundo. En definitiva, Italia anda en esas cuitas, ¿vale? Italia ya tuvo Garibaldi, Italia ya superó las ciudades de Estado, ya superó esto de tener un idiomita cada 70 metros y todo eso, y ahora pues es un país que tiene un solo idioma, es un país que está unido con sus defectos, con su diferencia norte-sur, con sus historias, evidentemente, pero donde tú vas a cualquier italiano, menos realmente los que están pegados a Austria, que fue la conquista que hizo Italia en la Primera Guerra Mundial, que conquistó un trocito de territorio a los austriacos, y estos jamás el Alto Adigio, me parece que se llama, que está ahí en los Alpes, que está ahí tocando Austria y que es un territorio donde se habla todavía austriaco, alemán, vamos, y que cuesta mucho y a pesar de que llevan 100 años en Italia, cuesta mucho de que se integren, pero porque es un poco un territorio que está integrado a contra natura, ¿no? Que fue arrebatado haciendo la guerra. Menos ese trocito, no hay ningún italiano, por muy al sur que vayas, por mucho que vayas a Sicilia, Sardeña, donde quieras, que te diga que no es italiano, en primer lugar, y luego de su región, de su pequeña ciudad, te hablará su pequeño idioma, su dialecto, etcétera, etcétera, pero nunca renegará de ser italiano, ¿no? En Rusia están ocurriendo cosas muy importantes. Hay una guerra fracticida entre rusos ucranianos y rusos rusos. Y digamos que ahí pues tenemos una guerra civil prácticamente, que es, una vez más Estados Unidos, Rusia, China, están en guerra ahí, en guerra caliente, guerra, donde se está pues dirimando ni más ni menos de quién va a controlar
los inmensos recursos de Rusia, ¿no? Si los va a seguir controlando un Estado semimafioso, eso sí, porque hay que reconocerlo, pero nacionalista ruso, o si lo va a controlar un eje ruso occidental doblegado digamos, a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Del imperio estadounidense anglosajón. Y eso es lo que se delibra ni más ni menos que en Rusia. O sea, una cosa tan seria como una guerra por el control de recursos que son primordiales para la sociedad moderna, para que una sociedad moderna como la nuestra siga siéndolo y sigamos disfrutando, pues, la mayoría de la población de privilegios y de cosas tan asombrosas como que todo el mundo tenga agua corriente, porque todo eso ahora la gente lo desprecia como si fuera algo normal. Agua corriente, ordenadores personales, electricidad, las 24 horas del día, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso es lo que se deriva en Rusia, ni más ni menos, ¿eh? No se habla de si Pascual habla tal idioma, o si Pascualín habla tal otro, o si vamos a no sé, si vamos a dividirnos otra vez en 70 reinos feudales y cosas por el estilo, no, ahí se hablan de cosas serias y ocurren cosas serias, cosas de adultos, no cosas de catetos, aniñados. Luego, en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, por ejemplo, también hacen cosas de adulto, hacen cosas serias, como es, por ejemplo, intentar comprar Telefónica, intentar ser el máximo accionista de la única empresa española que queda realmente potente. Están intentando desestabilizar a muchos países europeos, la liga de fútbol, las ligas de fútbol europeas. Están diversificando con su dinero, lo están emplazando en muchísimos sitios porque, claro, se han dado cuenta de que esto del petróleo tarde o temprano se va a acabar. Y la inmensa riqueza que van acumulando gracias a este petróleo, se han dado cuenta que hay que darle un uso, entonces están tecnificando sus países, están emplazando el dinero en diversos, o sea, diversificando el riesgo, emplazando el dinero en muchos sitios, comprando estados pequeños, haciendo un poco lo que quieren, ¿no? Y desde luego que a ellos les va muy bien que España se deshaga en 1000 trozos, porque así será mucho más fácil controlar cada trocito, con el dinero de Qatar, de Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Y les va de coña que España es un país de catetos, porque a los países de catetos lo que les pasa es eso, que los otros países pues se aprovechan de ellos, ¿eh? Mientras ellos van haciendo pequeñas disputas de niño pequeño del colegio y no evolucionan, pues los demás, que son adultos, pues van haciendo cosas de adultos, ¿eh? Y te van jodiendo y te van pillando el país y te van pues controlándote, como un adulto siempre controla a un niño, ¿no? Pues es normal, ¿no? Que esto acabe ocurriendo. Luego, por ejemplo, pues no sé, podría dar 1000 ejemplos más, pero creo que con esos 3 ejemplos ya sabéis de lo que hablo, ¿no? Y aquí, pues eso, seguimos a lo nuestro, a lo cateto, ahí a nuestras pequeñas cuitas. O sea, se unió hace 500 años Castilla con Aragón para formar el Reino de España, que eso ya era una cosa moderna, de reyes absolutistas, todo lo que tú quieras, pero bueno, era un paso hacia el modernismo, hacia, digamos, poco a poco olvidarnos de los pequeños marqueses, los pequeños principatos y todas estas tonterías que al fin y al cabo son un atraso para un país, porque evidentemente es muy difícil establecer un mercado único, es muy difícil establecer pues eso, la circulación de las personas, de los bienes, porque si no hay un idioma unitario, si no hay una frontera unitaria, si no hay unas leyes que unan en lo básico, al menos de las personas, pues evidentemente es muy complicado vertebrar un país serio, vertebrar un país potente, que a los demás te hagan caso y que seas pues igual de importante en la mesa que los demás, ¿no? Así que mientras nosotros seguimos aquí haciéndole caso a los catalanes y los vascos y sus chorradas, y en vez de que la sociedad civil y que los políticos serios del PSOE se planten de una vez ante Pedro Sánchez y obliguen al PSOE a hacer lo que se haría en cualquier país serio, es decir, pasar totalmente a los independentistas y hacer un pacto entre ellos, aunque sea tapándose la nariz ambos, para que haya un país vertebrado, serio, y que pasando de las minorías independentistas, o sea, pues no. Aquí lo que se hace es todo lo contrario. Las minorías independentistas son las que son importantes de verdad, las minorías. La mayoría no importa. O sea, los millones y millones de gente que ha votado, que quiere seguir, digamos, en un Estado-nación llamado España, esto da igual. O sea, lo importante son los 4 gatos que votan
al independentismo catalán y vasco. Eso es lo importante. Lo importante es interpretar que la minoría tiene que ser protegida y tiene que ser escuchada. Entonces vamos a darle a 5 diputados de un partido tránsfuga, de un partido de bandoleros, les vamos a dar una importancia primordial, capital, y les vamos a dar desmontar el país para que Pedro Sánchez sea el presidente y podamos seguir así con el eje, el trío Calavera, que ya, el famoso y mítico podcast que ya grabé hace tiempo, que son, pues eso, vascos, catalanes y sus cómplices de Madrid, que a veces se visten la chaqueta del PP, otras veces del PSOE, pero la más de las veces la chaqueta del PSOE, con la excusa de que son de izquierda supuestamente los independentistas vascos y catalanes. Eso, hacen alianzas contra natura, hacen jueguecitos de niños de colegio, y ahí así estamos, con ese bonito panorama, donde un prófugo de la justicia y 5 personajillos pues mandan sobre 40 millones de personas. O sea, póngale que tengan el voto de, ¿qué? 600.000 personas a lo mejor han votado, o menos, o 500.000 personas habrán votado al CIO en las generales, y que otras 300.000 personas a todo meter a Bildu, y pongan, todo reunido, PNV, Bildu, porque total son todos la misma patura al final, ¿no? Están todos unidos en sus objetivos, que es ser independiente, ser una gran nación independiente, un gran feudo independiente llamado País Vasco y el otro llamado Cataluña. Échale 1 millón de vascos, y yo creo que tiro muy arriba, porque siempre trabajo sin datos y sin guión, ya lo sabéis. Y que aquí en Cataluña, que otro 1 millón de votos, otro 1,5 millones, vamos a poner entre todos. O sea, 2,5 millones de personas mandan sobre otros 40 millones. Bien, eso es democracia, eso sin embargo no se ve como algo, no se ve como una dictadura ni nada, se ve como algo súper guay, moderno. Muy bien, pues así estamos, mientras los demás juegan a juegos de verdad, aquí como siempre jugamos al jueguecito de destruirnos entre nosotros, y luego cuando hayamos acabado la merienda de negros, de destruirnos, de comernos entre todos, y que esto sea un erial, sea un país totalmente, digamos, desunido, estúpido y prácticamente en guerra civil, pues ya vendrán los árabes, ya vendrán los chinos, los rusos, los americanos, los ingleses, a como siempre repartirse lo que quede de pastel y bueno, y España pues nada, a desaparecer, total. Es lo que siempre han soñado los catalanes y los vascos independentistas. Pues ya está, así ya desaparece y todos felices y comiendo perdices. Ya veréis qué bien, qué bonito cuadro se nos va a quedar. Se nos va a quedar un cuadro precioso. Se va a quedar aquí un país que va a dar gusto. Va a dar gusto de circular por España, cada 100 kilómetros de una frontera. Qué bonito, Eso es súper de izquierdas, Vamos, es una cosa... Vamos, yo creo que más progresista que meter fronteras dentro de un mismo pueblo que tiene raíces comunes y que tenía un idioma común, que eres vertebrada, es súper progresista, o sea, es súper de izquierdas, de verdad. O sea, meter ahí fronteras cada 100 kilómetros, o si no, montar una nación asimétrica, como ambicionan los del PSOE de Sánchez. Qué bonito una nación asimétrica, claro que sí, hombre, sí, claro, con 2 regiones que son topa mí, y el resto lo que pueda. Y Madrid, claro, con Sánchez ahí a la cabeza, lo que quede de Madrid, lo que quede del gobierno de España, pues ahí de guays, cogiendo el Falcon, Qué bonito. O sea, realmente una preciosidad de país, una cosa súper de izquierdas, una cosa súper progresista, vamos, a más no poder. Es una pena, ¿qué falta hizo y haría un Garibaldi en España, de verdad, un verdadero jacobino, un centralista, alguien que de verdad, de una vez por todas, mentalice a toda esta gente de que mejor unidos que separados, y que cojan ejemplo en países centralizados, lo bien que van, lo ricos que son y lo mal que estamos nosotros, ¿no? Y que realmente, si pudiera haber alguien en la política española que realmente cogiera esta bandera, pues sería... Y es una pena, porque realmente encima, poco a poco veo que la está cogiendo el PP, pero por abandono de la izquierda española, que es una izquierda anómala, totalmente
totalmente disfuncional, y poco a poco el PP está tomando está tomando la bandera, está tomando, digamos, el papel que debería hacer el PSOE. Es decir, pronto tendremos al PP pues convertido en lo que debería haber sido el PSOE, es decir, en un partido que quiere la igualdad de todos los españoles y que mira por vertebrar un país para que el pueblo pues pueda circular con total libertad, pueda usar su idioma en todos los territorios y sin embargo y no tengan privilegios pues los cuatro ricos de las regiones ricas. Y los demás, pues nada, a comerse los mocos, ¿no? A ser camareros y basureros de los vascos, catalanes y madrileños. Y pues eso, entonces, pues al final va a ocurrir otra anomalía más, que va a resultar que la derecha reaccionaria y libertaria, que normalmente, en lo económico, que normalmente en todos los demás países son justamente, o bien ultranacionalistas, a modo de Le Pen y toda esta gente que prácticamente lo que quieren es una Francia prácticamente neonazi, ultranacionalista, lo Putin, por ejemplo. Aquí pues no, aquí vamos a tener una derecha que en vez de ser ultranacionalista como le tocaría, reaccionaria, etcétera, o ultraliberal como le tocaría también, pues justamente tiene un cariz cada vez más socialista, ¿no? Cada vez más abogando por la unidad y por la igualdad de todos los españoles, que es un lema que jamás debería haber dejado la izquierda en manos de la derecha. Pero bueno, en fin, este país es tan anómalo y tan raro que la derecha se ha tenido que convertir en una especie de neoizquierda, digamos, jacobina y centralista, cuando realmente en todos los demás países del mundo este papel lo hace la izquierda, no la derecha. Pero bueno, en fin, somos así de especiales. Ya lo decía Franco con su lema Spain is different, y no se equivocó el hombre, en eso al menos se equivocó en todo, pero menos en esto se acertó de lleno. Spain is different, de verdad, es un país totalmente distinto al resto, para bien y para mal, porque es un país maravilloso, a pesar de todo es un país maravilloso, donde se vive muy bien y la gente es maravillosa en muchísimos aspectos. Lo único que le sobra es un poco de catetismo. Si fueran menos catetos, pues ya serían maravillosos del todo, ¿no? Porque, claro, es una pena que el catetismo político, la ceguera política que tiene la mayoría de los españoles, por ese pasotismo histórico que tienen siempre de preocuparse por sí mismos y no preocuparse solo por temas locales y tener la cabeza siempre hundida en sus partes, casi iba a decir, pues sería un país realmente que, con la potencialidad que tiene, el idioma que tiene, que universal, etcétera, pues podría achantar perfectamente a los independentistas y los cuatro gatos estos, tenerlos controlados y tenerlos ignorados, porque es la mejor manera de controlarlos. En Francia, en todos esos pequeños grupúsculos que hay, que también los hay, los tienen totalmente ignorados, es que los ignoran directamente, o sea, no les hacen ni puñetero caso. Y así funciona un país, ignorando a las minorías, evidentemente, a las minorías al menos que te quieren un mal. Si es una minoría que quiere un bien, pues aún, pero a los que te quieren mal, por lo menos ignóralos, o sea, como mínimo. Pues nada, en fin, pues aquí somos así de peculiares, en vez de ignorarlos les damos voz, voto, les damos la posibilidad de transformar todo el país. Bueno, en fin, así estamos. Venga, un saludo a todos y os invito al próximo podcast. Hasta la próxima, cuidaros mucho, como digo siempre. Chao, chao.